Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a este podcast Oculto de la Oscuridad, episodio 27, con Jesús Telles y su servidor Mario Muñiz, más conocido que nunca. ¿Cómo te encuentras el Como, día de hoy, Jesús? mejor que tú, carnal. La neta. No, bien, carnal. Pensando pues que está por venir, ¿no? Porque la neta tenemos varias cosas que queremos agregar al canal de YouTube, pero pues hay que ver por dónde empezamos, güey. Porque pues son varias cositas. Digo, la idea es ir creciendo poco a poco, pero hacer un poquito más amplio el contenido que estamos haciendo, obviamente siguiendo la misma línea de terror, pero de diferentes formas, ¿no? Formatos, sí, Así así es. es. Pero bueno, ¿y tú cómo andas? Ya más tranquilo, ya no tengo tantas ganas de mandar a chingar a su madre a la gente, Ok, pero todo bien. ok. Muy pocos lo Perfecto. entenderán. Si los que lo entiendan y estuvieron reventando, chinguen su madre. Y también gracias porque eso nos dio publicidad de cierta manera. Sí. Pero bueno, comenzamos con las historias, carnal. ¿Quieres que comience yo o comienzas tú? Si quieres, comienzo para continuar con el tema que hablaste el episodio pasado, que fue el Club de los 27. Va, dale. Aquí ya te traigo los nombres y pues por lo que ellos fueron incluidos en este club. Ok, Mira, el cantante de Doors, Jim Morrison, quien solía improvisar poemas en el escenario, fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento de París el 3 de julio de 1971. No se hizo una autopsia porque el médico que primero llegó a atenderlo aseguró que no había nada sospechoso en la casa y que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco. Desde entonces, muchos han escrito sobre la muerte de Jim Morrison. Algunos de sus amigos aseguran que se trató de una sobredosis. Es algo común que lo quieran esconder. Ya ves como la de Michael Jackson, creo que también fue sobredosis y primero lo trataron de ocultar. De hecho, creo que la autopsia de Michael Jackson está bloqueada para la gente hasta el año 2050, 51, no me acuerdo. pero ¿por qué? Porque ha de haber algo ahí, güey. Yo creo que sí fue sobredosis o algo así, pero la autopsia está cerrada para el público, no la puede leer nadie hasta el 2051. No entiendo por qué la familia lo ha hecho. ¿Quién sabe, Bueno, carnal? mira, el siguiente es Janis Joplin. De ella no conozco nada, mira, dice, cuando estaba en el punto más alto de su carrera, la cantante fue conocida como la reina del rock and roll y del soul psicodélico. El cuerpo sin vida de Janis Joplin fue descubierto por uno de sus asistentes en un motel de Los Ángeles en octubre de 1970. La cantante era adicta a la heroína, llegó a decirse que se inyectaba unos $200 de esa sustancia al día. Según el informe oficial, murió de una sobredosis. El siguiente es Kurt Cobain, yo creo que el más conocido por el que se habla de este club. Digo, no sigo la música donde, o sea, de donde él cantaba, pero pues De Nirvana. sí varios compas empezaron a hablar mucho cuando falleció. Sí, pues de hecho sí cantaba bien, yo las canciones que he escuchado sí cantaba bien. Sí lo armado. Dice, más o menos. Tenía, tenía Más que 27 tú y yo, años. sí, carnal, te lo aseguro. Más que yo sí, que tú no sé. Ay, Bueno, qué tierno bueno, mira, eres. tenía 27 años cuando el 5 de abril de 1994, tras inyectarse una elevada dosis de heroína, decidió pegarse un tiro, dejando atrás a su mujer, Courtney Love, y a su hija de 20 meses, Frances Bean, así como a una legión de desconsolados fans repartidos por todo el planeta. Fue la edad a la que murió la que hizo que se le comparara con otros músicos míticos que fallecieron a los 27 años y que en la cultura se les considera íntegramente de infame Club de los 27. El siguiente es Brian Jones. Tiene el triste honor de ser quien inauguró el Club de los 27. Brian Jones fue uno de los miembros fundadores de la mítica banda Los Rolling Stones, en la que tocaba la guitarra y también la armónica. Jones desarrolló una fuerte adicción a las drogas y dejó la banda Mick Jagger en 1969. Poco después apareció muerto ahogado en la piscina de su casa.
El siguiente es Jimi Hendrix, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música. Jimi Hendrix también fue conocido por su inigualable estilo. En septiembre de 1970 murió ahogado en su propio vómito, según el informe de su autopsia. En 2009, el libro Rocky Road de James Tappy Wright puso sobre la mesa la hipótesis del asesinato. Según el autor, el manager de Hendrix, Mike Jeffrey, admitió que la estrella fue asesinada porque tenía la intención de romper su contrato. Los ayudantes de Jeffrey luego respondieron que la historia fue inventada para incrementar las ventas del libro. Y la última, también muy conocida, Amy Winehouse. La muerte de la cantante británica Amy Winehouse en 2011. De hecho, creo que fue la última de la lista por año. La verdad, no sé, güey. O sea, de la más reciente. La muerte de la cantante británica Amy Winehouse en 2011, a los 27 años, la convirtió en la última gran estrella en ingresar al club de los 27. Winehouse disfrutó de una breve pero exitosa carrera, pero también vivió peligrosamente y sufrió problemas con el alcohol y las drogas. Su muerte se debió, según la autopsia, a un consumo excesivo de alcohol. Pues aquí vemos que la mayoría fueron por sobredosis, pues tristemente. Pero está raro, güey, que todos hayan sido a los 27, güey. Dentro de lo que tú checaste, ¿no llegaste a leer algo así de que se mencionara de algún pacto o algo? Digo, porque lo mencionamos en el podcast pasado, en el episodio pasado. ¿No? Sí. No, aquí nada más habla por encima sobre sus muertes. De lo que eran las personas en sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que realmente es como, ¿cómo te puedo decir? O sea, no creo que ellos dijeran abiertamente, habrá quien sí no, pero que todos estuvieran diciendo, ah, no, es que sí, yo hice un pacto con el diablo, no sé qué, bla, bla. Está difícil de que lo abran abiertamente. Lo que tú mencionaste era las personas del club de los 27 y lo que se reveló en las autopsias después de su muerte. Bueno, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, muy interesante eso. Quién sabe quién sea el próximo de unirse al club de los 27, pero estoy culo porque yo tengo 27, entonces espero que yo no. Pero son músicos famosos, muy Ah, famosos. qué bueno que especificas famosos. Ok, Yo que tú me volvía famoso a los 28, güey. sí, va, ya la tengo libré, 14. güey. Sí. Perfecto. Bueno, continuando, esta historia me gustó mucho porque yo siento que todos hemos escuchado como una historia muy similar, pero normalmente es una historia súper cortita la que mencionan. Esta historia realmente sí, pues sí está larga, ¿no? Dice, nunca respondas cuando estás solo y te llaman por tu nombre. ¿Sí has escuchado eso, no? Ok, esta es una historia que me comentaba mi madre. Se remonta a 1965. Ella ella la comenzaba diciéndome que era que una madre soltera y su hija de alrededor de 12 años fueron invitados por los abuelos de la pequeña a sus 40 aniversarios de casado. La madre, quien se encontraba muy atareada y francamente no se le llevaba muy bien con su padre, decidió que la niña fuera sola a dicha cena. La pequeña se la pasó muy bien y sus abuelos estaban muy felices de que ella los acompañara, pero a la vez molestos con su madre por haber tenido el atrevimiento de no asistir. Ya eran altas horas de la noche, así que se dispusieron a llevar a la niña a su casa. Al llegar, el abuelo aparcó el coche y se dispuso a entregar a la niña a la puerta de su casa. Se percataron que algo andaba mal, así que hicieron esperar en el coche a la niña, pero no les hizo caso y fue atrás de ellos sin que lo notasen, para así ver qué pasaba. Al entrar a la casa, no pudieron con lo que vieron. Su abuela gritó horriblemente al ver que la madre de la niña tendía en el suelo de la sala. Los muebles y objetos estaban de cabeza, ella yacía muerta. Estaba con una expresión de pánico y horror en su rostro, la cual nunca pudo olvidar. Había una nota a su lado llena de sangre, escrita por ella, la cual decía, nunca respondas a ellos. La pequeña quedó ahí, sin escuchar nada ni nadie, viendo a su madre fijamente sin poder hablar o expresar algo.
mientras sus abuelos, con desespero, le sacaban de ahí para llamar a la policía. Se abrió un caso, el cual no tardó mucho en cerrar por falta de evidencia. Los forenses declararon la muerte súbita imprevista al no tener explicación. Luego de ese suceso tan trágico, la niña se tuvo que mudar con sus abuelos, quienes quedaron a cargo de la pequeña. Sus abuelos vivían en una casa muy humilde, en lo que fue una urbanización militar, la cual estaba casi deshabitada. A ellos les encantaba vivir ahí, ya que a su edad les gustaba la tranquilidad y el silencio de dicha zona, puesto que no tenían vecinos cerca. Ya habían pasado 2 años desde entonces. La niña ahora tenía 14 años. Una noche tuvo una pesadilla, se despertó y bajó a la cocina por agua. Al subir se asomó por su ventana y vio a una chica vagando por las calles. Miró el reloj y eran las 3:33 de la madrugada. Qué extraño, ¿qué hacía alguien tan tarde por ahí?, se preguntó la pequeña, pero sin darle más importancia se fue a dormir. A la mañana siguiente les comentó a sus abuelos, a lo que le respondieron que seguro había sido una pesadilla o cosas de su imaginación. Tiempo después, ya sus abuelos la dejaban sola cuando salían. Estaba grande y podía cuidarse sola. Ella se encontraba en la sala viendo la televisión cuando de pronto escuchó su nombre, Elizabeth. Pero si estoy sola, pensó. Sus abuelos habían ido de compras. Se asustó e ignoró la extraña voz. Pasando las horas, se decidió a dormir ya en cama. Escuchó cómo de nuevo le estaban llamando, pero esta vez respondió como si hubiese sido su abuela. Aunque ella había salido con sus vecinos, tal vez decidió llegar más temprano, o eso quiso pensar. Dime, abuela. No escuchó nada a su respuesta, así que volvió a decir lo mismo, pero esta vez más fuerte. Dime, abuela. Al no tener respuesta, bajó a buscar si había alguien en la casa. Se asustó aún más al notar que no había nadie, que su abuela no había llegado. Subió corriendo al cuarto de sus abuelos y tomó un bate. Se quedó en el cuarto de sus abuelos mientras anotaba todo en un diario. Así ellos sabrían que no fue una pesadilla y podían creer en sus palabras. Diario. Volví a escuchar esa voz que me llamaba, a la cual le volví a responder. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tenía mucho miedo, cuando de pronto escuché pasos correr hacia mi cuarto. Salté de la cama de mis abuelos y me asusté. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Grité y me levanté. Me asomé al pasillo y no había nadie ni nada. Comencé a llorar frustrada. Intenté llamar a mis abuelos, pero el teléfono no sonaba. Era como si estuviera desconectado. A través del teléfono, en mi último intento desesperado por hacerlo funcionar, volví a escuchar mi nombre. Lancé el teléfono y corrí a mi cuarto, atranqué la puerta y me aferré bajo mi sábana. Escuché la puerta de la casa, unas llaves como si mis abuelos hubieran llegado. Escuché mi nombre nuevamente. Elizabeth. Abuelos, respondí aliviada pensando que habían llegado. Bajé corriendo de las escaleras y mi sorpresa fue que no había nadie. Oh Dios, no paraba de llorar. Subí de nuevo a mi cuarto temblorosa y con mucho pánico al llegar ahí la vi. Era la viva imagen de mi abuela, pero no era ella. Lo sé por esa mirada vacía y llena de odio, y lo supe aún más cuando me dijo, jamás respondas a nosotros. Se desvaneció, las luces comenzaron a parpadear en toda la casa y los objetos y muebles a moverse de un lado a otro. Yo no paraba de gritar asustada. Tengo tanto miedo, quiero a mis abuelos. ¿Qué está pasando? La cama comenzó a temblar bruscamente, y fue ahí cuando esa cosa que tomó la forma de su abuela casi acaba con ella. Empezó a jalar de los pies. Ella se aferraba a su cama mientras gritaba y lloraba. De pronto, la puerta de la entrada se abre de golpe y se escuchan pasos corriendo por las escaleras, y la puerta de su cuarto abre bruscamente. Era su abuela. Aquella cosa había tomado la forma de su abuela, desapareció. La abuela abrazó a la pequeña, quien estaba muy asustada. Junto a ella estaba el diario con toda su experiencia. Por suerte no murió como su madre. Le contó todo a su abuela, quien le explicó que aquella cosa era un alma que se aprovechaba de eso para alimentarse de quienes le responden. Y la única forma de que no te lleve con ella es que aparezca la persona real. Así pierde la forma de lo que se materializó. La pequeña más nunca volvió a responder cuando escuchó su nombre estando sola. Solo puedo decir que tal vez muchos de nuestros abuelas o madres tengan razón. Si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre, no respondas. Puede que eso sea lo que tome la forma de tu ser querido y acabe contigo. Si no, pregúntale a mi madre.
quien no tuvo la dicha de sobrevivir esa noche gracias a su abuela y contarme esto hoy en día. Ok. Un poquito largo el relato, me está gustando que poco a poco me trabo menos cuando leo. Y pues la verdad, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente escucho como que me hablan, pero no sé realmente Sí, te están hablando. si me estén hablando o si realmente nada más como que lo imaginé o no sé. Por ejemplo, hay veces que cuando mi papá o mi mamá llegan, sobre todo mi mamá, de que abre la puerta, yo escucho cómo se abre el candado, cómo se abre la puerta, ¿no? Y luego, Israel, ya llegué, por ejemplo. Puede pasar que empiezan a tocar aquí a la reja o algo así, y no sé, a lo mejor yo me imagino que está llegando mi mamá, y a lo mejor yo me imagino el Israel, ya llegué. Entonces, por eso también le pienso o le dudo de que sea algo así de que realmente me estén hablando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué otra historia nos tienes el día de hoy para contarnos? Dice, el 4 de septiembre de 1985, The Sun informa que un bombero de Yorkshire afirmaba que en las casas donde estaban algunas de estas pinturas de los niños llorones, ¿has escuchado ellas? Las pinturas de los niños llorones. Me suena, pero sigue, sigue. Las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguna tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de las casas cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo The Sun organizó quemas masivas de los cuadros, enviados por sus lectores. En la serie de 27 pinturas hay una que es la que la que se encuentra en más hogares. Se trata de la conocida imagen de El niño que llora. Se dice que esta era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolin habría regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo había ocurrido un voraz incendio en el lugar, que se acaba con la vida de todos los menores. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Ya no solo se trataba de incendios, también de que el cuadro trae mala suerte, que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo giraba en 90 grados parecía que un pez se comía la cabeza del niño. La historia se ha extendido por diferentes lugares. Ahora solo queda en quien no, en quien lo ve reconocer si esta pintura trae mala suerte o no. ¿Tú Creo, creo que habías escuchado? me suena el tema de los niños llorones. Creo que, Aquí tengo una imagen, te la voy a pasar para ver si la puedes poner ahí. Este, a ver si no me da huevo, pero bueno. bueno, Tú ahí la pásalo. ponemos en la página. Ok, a ver, ¿cuál? ¿Pero de qué es o qué? Ah, de De las los niños. fotos. Sí. Ok, según yo, creo que Dross había subido un video o lo había metido dentro de un video, esa como historia de los niños llorones, pero quién sabe. ¿Sabes a qué me recuerda lo de las pinturas? Bueno, esto es más como lo que habías mencionado en el episodio de un carro maldito. Ah, mencionaste el carro Sí, creo que no sé si de Meteoro, no sé sí, de que era fue un carro que un carro de carrera. restauraron, un carro que restauraron y a la persona que lo usaba le pasaba un accidente o, o a lo mejor no nada más al carro, sino cuando se empezaron a repartir como las piezas del mismo carro empezaron a pasar cosas extrañas. Así se me figura. Pero Te tengo una historia también de un carro. Este, ¿te la puedo contar o si quieres cuentas una y luego te la cuento? déjame voy yo, ¿va? Esta historia se llama La muerte. ¿La Un buen... muerte? La muerte. Perdonando un poquito enfermo. Dice, A ver. un buen hombre, disgustado con su esposa porque al llegar a casa esa tarde no encontró la cena hecha, decidió irse a beber a la taberna del pueblo, luego de haberle reclamado con enojo a su mujer. Por el camino se le apareció la muerte. Asustado le preguntó qué quería. Ella le respondió que lo visitaría a la medianoche y desapareció.
El hombre calculó que le quedaban menos de 5 horas de vida. Regresó de inmediato a su casa, disculpándose con su mujer, la besó diciéndole cuánto la amaba y que admiraba su lealtad. Después llamó a sus hijos y abrazándolos les manifestó todo el cariño que sentía por ellos. Esa noche cenaron todos en paz, aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a medianoche. Puso en orden todos sus asuntos y dio instrucciones al respecto a su esposa. Esa noche los dos se amaron como cuando eran novios. Faltando 10 minutos para las 12, el hombre se levantó de la cama tratando de no despertar a su esposa. Decidió esperar a la parca en el jardín de su casa. La noche era hermosa, estrellada. Respiró profundo y se acostó sobre la grama para mirar por última vez las estrellas. Escuchó el croar de las ranas y de los grillos, cerró sus párpados y sintió la caricia del viento en su cara. Reflexionó sobre lo bello que era el mundo. Agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir, por la salud, por la libertad, por el amor, por el trabajo, por su prosperidad y por la familia que le concedió. Mientras acariciaba a su fiel perro, la muerte se le apareció. Miró su reloj. Eran las 12 en punto. Bueno, ya puedes llevarme, le dijo el hombre. Ella, después de un prolongado silencio, le susurró con tenebrosa voz: ¿Quién dijo que venía por ti? Todavía no ha llegado tu hora. Nada más quería visitarte para que me conocieras y tomaras conciencia de mi existencia, pues nunca sabrás cuándo te daré mi abrazo fatal, porque a ningún ser vivo se lo advierto. Tómalo como mi regalo, porque has sido bueno, justo y generoso para que así aprecies más tu vida, tu tiempo y vivas mejor. Casi todos los hombres se creen inmortales, continuó diciendo la muerte, hasta que me conocen, cuando ya es demasiado tarde. Si solo recordaran que siempre estoy a sus espaldas, a un brazo de distancia y que en cualquier momento los puedo tocar, vivirían cada instante de sus vidas como si fuese el último. Al terminar de decir esto, la muerte se hizo invisible, pero él sentía que seguía a su lado. Nunca sabemos cuánto viviremos el último minuto. Entonces, si cada minuto puede ser el último, ¿por qué gastarlo en discusiones poco importantes a fin de cuentas o preocupaciones o conflictos? Celos, iras, envidias, quejas y reclamos. Mejor vivir ese instante amado, en armonía, sintiendo serenos, disfrutando de las pequeñas y grandes cosas que nos brinda la vida, en paz con uno mismo y con los demás, viviendo cada minuto como si fuera el último, con excelencia. La muerte es nuestra compañera inseparable, tenla siempre presente. Pues es algo muy Interesante. cierto. Sí, sí, sí. Eh, Me causa ruido, güey, porque no sé por qué sí somos, güey. Sobre todo, no sé quién haya escrito esa historia, pero me causa ruido que así somos los mexicanos, güey. Somos súper necios en todos los aspectos y Culero. nos tiene que pasar algo súper culero para entender, güey. Pues, Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? mira, esta yo no la había escuchado. Mira, dice el invento que fue prohibido. Stanley Meyer y su auto de motor de agua. Ok, Stanley Meyer logró inventar y patentar una nueva fuente de energía, haciendo andar con el agua normal y corriente, la del grifo, cualquier vehículo, es decir, consiguió que un coche funcionara con agua en vez de gasolina. Stanley Meyer hizo varias patentes y trabajó para la NASA. Fue elegido inventor del año en 1993. Su sistema consistía en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos a varios kilovoltios a frecuencias entre 10 y 15 kilohercios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Meyer incluso afirmaba que su circuito puede funcionar sin necesidad que se añadiese más agua, pues la que sale por el tubo de escape se recicla. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7,4 microvoltios de agua por cada explosivo para conseguir 50 caballos de fuerza. Ocurre que el agua contiene 2,5 veces más energía que la gasolina. Un coche modificado para este sistema participó en el 85 en una carrera en Australia. Eran 1800 millas y el motor no se calentó y era verano. El sistema de este coche era lo más seguro y no había posibilidades de explosión.
En el caso de colisión, puesto que no se alcanza el hidrógeno, su invento se encuentra ya en la fase final de las pruebas. El señor Meyer, sin embargo, se negaba a vender la patente a General Motors u otra compañía, a no ser de que se comprometieran a fabricar más coches con el motor de agua, de forma inmediata, irrenunciable y pública. A los 57 años de edad, mientras comía en un restaurante con su familia, se levantó gritando que lo habían envenenado. Corrió hacia su coche, pero cayó muerto antes. Los médicos dijeron que había sido un aneurismo cerebral severo. Lamentablemente su muerte terminó siendo un misterio. Verga, güey, imagínate crear algo, güey, que vaya a revolucionar todo y que te maten, güey, no para, pues no Güey, creo. pues es que sí, así es, güey. Por ejemplo, ¿cómo le dicen? Energías renovables. Sí, O sea, todo lo que vienen siendo ahorita las celdas solares y todo ese rollo, güey, no puedes tener aquí en tu casa de buenas a primeras una celda solar, güey. No te lo permiten, güey, el mismo gobierno. O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porque quieren que sigas pagando tu luz, quieren que sigas dándoles dinero, güey. Pues no, está súper cabrón, güey. deja tú, güey, o sea, si hubiera funcionado eso, imagínate las petroleras, Se acaba, güey. toda la gasolina. Todos los que tienen millones por el petróleo se les acaba su cuento, güey. O sea, Y dirías tú, el agua pues la estarías malgastando, pero incluso dice que el invento que el agua se renovaba en el mismo carro, o sea, se reciclaba, o sea, con ni siquiera iba madre, a ser güey. falla de agua, Nah, hombre, no, güey. eso está súper culero. Pues imagínate, güey. Llueve a huevo. Es como si estuviera lloviendo gasolina. Sí, Digo, no sé qué proceso también necesitaría sí, el claro, agua, ¿verdad? sí. Pero Pues dice que se puede a la llave, güey. con madre, güey. Así tengo un amigo que le quiso meter a gasolina y ya no jaló el carro, quién sabe por qué. Le quiso meter agua ahí, Es que la tenía que limpiar, güey, le tenía que echar cloro. Oye, perdón que me distraiga así rápido. ¿Te acuerdas del coach de porristas de la prepa? Sí, Ese güey se equivocó y en lugar de ponerle, no sé si quería echarle anticongelante o no sé qué quería echar en el del aceite, güey. Pero el vato se equivocó y le echó agua en el puntito del aceite, güey. Y ya, hace cuenta que desvió el no, carro, güey, lo mandó a la verga. Se pasó de lanza, güey. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Tú ya acabas tu historia? sí, era todo, nada más para Va, decir, fíjate. mm, Según yo lo habías mencionado, pero no recuerdo realmente si ya tocaste el tema del Doctor Fantasma de Lecumberri. no, Recuerdo que habías mencionado el hospital, pero que no sabía si habías mencionado este tema. Pero bueno, lo voy a contar. Es el Doctor Fantasma de Lecumberri. el doctor no Dice, me suena. Dice, Leyenda de México. Entre las paredes y pasillos de este sitio quedaron manchas de infinidad de torturas, injusticias y de una vida inhumana. Actualmente es el Archivo General de la Nación. Sin embargo, anteriormente fue una prisión, el llamado Palacio de Lecumberri, el cual fue inaugurado durante el Porfiriato en 1900, y además las celdas contaban con talleres, enfermería, cocina y panadería. Cabe mencionar que fue creado para albergar a 800 hombres, 180 mujeres y 400 menores de edad, pero llegó a concentrar a más de 5.000 personas. Sobrepoblación que provocó pésima alimentación, descuido de los internos, riñas y corrupción de todos los tipos. Los muros de Lecumberri fueron prisión incluso de personajes como José Revueltas, acusado de incitar el movimiento estudiantil de 1968, donde se dio una verdadera masacre. En 1976, finalmente este sitio tendría un cambio radical al convertirse en archivo histórico. Quizá aquel mundo oscuro de prisión había quedado atrás, pero entre sus pasillos se quedó un huésped que deambula por las noches. Se trata de un médico que se presenta a los guardias preguntando por un área desaparecida. Esta aparición insistente, eh, esta aparición, perdón, insiste en que es médico del penal y que solo ha ido a atender a un empleado indistinto. Los vigilantes buscan respuesta para el visitante, el que consideran un loco, pero este desaparece cuando regresan a responderle.
Se dice que el doctor de Lecumberri no se le aparece dos veces a la misma persona, y hoy en día su presencia sigue siendo un verdadero misterio. Pareciera que este hombre se quedó enclaustrado en su lugar de trabajo aún después de su muerte. Es importante mencionar que este tipo de fenómeno es más común de lo que imaginamos y se debe a que muchas personas en vida tuvieron una gran entrega a su lugar de trabajo, provocando que ni la misma muerte los aleje de sus compromisos. El No, doctor de Lecumberri. a mí no me sonaba. ¿No? Pero sí, sí mencionaste, es que según yo tú lo mencionaste en un episodio, según yo mencionaste el Lecumberri. O sea, me suena mucho ese nombre. A lo mejor mencioné el hospital así por encima, pero no. La historia del doctor yo no me sabía. Era una prisión, pero pues es la historia, este es el doctor de dicha prisión, pa. Bueno, ¿tienes algo más para nosotros, Mario? Creo que sí, mira. Esta sí está algo larga, ya que las pasadas fueron cortas. Se Va, llama también, continuando con la muerte, el aviso de la muerte. ok. Según se cuenta, que cuando alguien ve a la muerte es porque había un difunto en torno suyo. Y lo más aberrante es que no se sabe quién será el elegido. Y es algo verdaderamente aterrador, porque ese alguien puede ser hasta uno mismo. Y eso se plasma en tu mente, a tal grado que llega el momento que te consume el miedo totalmente. Yo desde niña viví con mi abuela. Su casa era grande, de 2 pisos, y sin motivo alguno empecé a despertar a las 12 de la noche. Era sumamente extraño. Sabía que era esa hora porque sonaban las campanas del reloj de una iglesia cerca de donde vivíamos. Así pasó toda una semana y una noche. Y una noche sentí un frío anormal a la misma hora. Mi mamá dormía en ese mismo cuarto y un primito también, pero en camas separadas. Cuando desperté, la lamparita estaba encendida, como siempre, pero empezó a parpadear, como si se fuera a apagar, al ser manipulada por alguien. Pero no había nadie, más que nosotros, y aunque estaba tapada con mi cobija, seguía sintiendo frío. Entonces de repente, y de la nada apareció una figura oscura, que me hizo estremecer de terror. Cuando la pude distinguir bien, vi que era la muerte. Vestía con esa ropa que la caracteriza, con túnica y capucha que le cubre la cabeza y medio rostro. Yo quería gritar, pero no podía, ni moverme. Ella empezó a avanzar lentamente hacia mí, y cuando pasó al lado de la cama, dejó caer un trapo rojo. Cuando salió, lo tomé y se desvaneció en mis manos. Entonces fui a la cama de mi primo y empecé a despertarlo. Mi mamá escuchó y se levantó. Le dije lo que había visto. Ella me miró aterrada y me abrazó. Me llevó por toda la casa encendiendo las luces y me dijo: ya se fue, no temas. Luego me metió a su cama, oró por mí y dejó que durmiera con ella, pero ninguna de las dos pudimos dormir del miedo. Ambas sabíamos que algo terrible iba a suceder con algún conocido. La aparición de la muerte no había marcado. Tiempo después, no recuerdo la fecha exacta, pero esto fue hace como 5 años, por donde vivía yo, seguido veía a un muchacho que visitaba a su abuela y a su primo. Nunca hablamos, solo lo conocía de vista y de hola. En ese tiempo yo trabajaba en una cafetería escolar y llegaba a casa muy tarde cansada, solo a dormir. No tenía tiempo para nada, solo de mi trabajo a casa. Y una noche que tenía un pedido de pan, tuve que ir a casa de mi jefa porque ahí estaba la panadería. Cuando regresé ya eran las 11 de la noche. Al bajar del taxi me fui por un callejón que estaba antes de donde vivo, el cual estaba solo por la hora que era. Tampoco había nadie en el andén. Yo seguí caminando normal. Ya casi para llegar a la esquina vi un joven recargado, en un poste cabizbajo y fumando. Cuando él se percató que yo me acercaba, levantó la cabeza, me vio y tiró una bocanada de humo. Yo volteé a verlo y miré que era aquel chico que en su ocasión saludaba con su abuela. Su rostro marcaba mucha tristeza. Luego, sin más, aparte mi mirada y seguí caminando. Al día siguiente, una amiga que vivía frente a la casa de ese muchacho me preguntó que a qué hora había regresado de mi mandado. Le dije que a las 11 y que a esa hora estaba muy solo en la calle, a excepción del joven de enfrente, porque las dos la conocíamos. Cuando le dije eso, ella se erizó la piel y me dijo: no puede ser, debes estar equivocada. Ese muchacho se suicidó hace 6 meses. Ese día fue de visita con su abuela y se ahorcó en la cocina. Lo velaron con su mamá.
Quizás por eso no te diste cuenta, perdón, y por tu trabajo. Me quedé helada sin poder pronunciar palabra alguna. Luego le pregunté a su primo y me dijo que sí era verdad. En serio sentí que mi piel y mi pelo se erizaba por el miedo. No lo podía creer. Había visto un difunto. No sé si esto tenga relación de cuando vi a la muerte. Lo que sí es que ambas fueron cosas aterradoras que marcaron mi vida, porque desde que las vi siento y veo cosas paranormales, a las que no les encuentro explicación. Imagínate que tú veas a la muerte. Hombre, la verga. Me cago ahí. ¿Qué le dices? ¿Quieres una tele? Sí, güey. Pero ya para cerrar, Verga. carnal, ya para cerrar, voy a relatar una historia súper cortita, A muy ver. parecida, yo creo que es muy parecida a lo que habíamos contado en los primeros episodios que pasó aquí por la Prepa 2, Ok. por el Panteón. Dice, el sacerdote que aún después de muerto sigue confesando. La siguiente leyenda tiene su origen en el Panteón Jardines del Recuerdo de Tlalnepantla en la Ciudad de México, siendo su protagonista el padre Anselmo y la relevancia de su figura una vez muerto. Este sacerdote era extranjero, pero en los últimos 10 años de su vida se había dedicado solidariamente a la comunidad y era profundamente querido. A los 84 años de edad murió y en su funeral llegó gente de diferentes sitios para darle el último adiós. Los trabajadores del cementerio no daban crédito de lo ocurrido. La tristeza de la muchedumbre era muy profunda. Después del sepelio pasaron los días y los sepultureros observaron evidencias de una actividad extraña en la tumba del padre Anselmo. El pasto que cubría el sepulcro del sacerdote cada mañana parecía maltratado, como si una multitud pasara sobre el mismo. En una ocasión, Vicente, uno de los trabajadores, decidió pasar la noche vigilando el sepulcro del sacerdote. Para su sorpresa, vio infinidad de sombras que se paraban en esa tumba. Evidentemente, la bondad del padre Anselmo era tal que aún después de muerto estaba de servicio para las almas vecinas con las que compartía el descanso, aquellas que buscaban confesarse con él. Posteriormente, Vicente comentó con sus compañeros lo que vio, aunque muy pocos le creyeron. Sin embargo, a partir de este hecho surgió esta interesante leyenda. No sé por qué siento que tú ya lo habías comentado. Sí, ¿Sí, verdad? sí. Ok, bueno, X lo cortamos, no hay pedo. No, déjala como quiera, está buena. Bueno, ya veré la edición, a ver qué onda. Este, bueno, pues por el día de hoy sería todo. Muchas gracias si llegaron hasta aquí, si nos escucharon, si les agradó el contenido, los relatos, si tienen algo que contarnos, ya saben que nos pueden escribir Oculto en la Oscuridad en Facebook, en Instagram, también en YouTube. Sí les agradeceríamos mucho que si les gusta el contenido nos den like por ahí en la página de YouTube, porque como les dijimos al principio, vamos a estar subiendo Más pues contenido. más contenido fuera del podcast, aparte del podcast que se va a estar subiendo ya, pues vamos a estar subiendo otras cositas por ahí, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, Mario? Pues agradecerles a todas las personas que llegaron hasta aquí, que se suscriban, como dices, y pues que nos puedan seguir en todas las páginas, en las redes sociales, Ya está. mandar sus historias como tú lo comentaste, y pues sería todo de mi parte también. Bueno, ya quedó, carnal. Hay en alguna historia, en algún lado donde estaba viendo y leyendo relatos y todo eso, Ujú. escuché una frase que me gustó un chorro, carnal. A ver. Me gustó mucho. Y, o sea, la frase es muy sencilla, pero la frase dice que todos tenemos una historia que contar. O sea, me gusta para terminar así el episodio. Mándanos sus historias, todos tienen una historia que contar, ¿verdad? Bueno, Ujú. sin más, nos vemos. Hasta luego. Saludos.